Hola, ¿qué tal? Bueno, acá seguimos con la segunda parte de la clase de dinero. Lo que vamos a repasar un poquitito, lo que vimos en el video anterior, no es ni más ni menos que de qué se trata el dinero, qué es el dinero, qué representa, cuáles son sus funciones, fundamentalmente tres: medio de cambio, unidad de cuenta y reserva de valor. Y habíamos visto que había distintos tipos de dinero. Habíamos arrancado con el dinero de mercancía, la moneda de oro. Todos íbamos con las monedas de oro para comerciar por todos lados. Eso después se cambió por unos papeles que representaban esas monedas de oro. Con los orfebres que hacían esto, y en definitiva lo que terminó pasando es que esos papeles de los orfebres se terminaron convirtiendo en billetes que a la larga tampoco ni siquiera tenían la cantidad de monedas de oro que los respaldaba. Y así es como nació el dinero signo fiduciario. Vamos a ver el caso de los orfebres nuevamente, vamos a repasar y vamos a tratar de ver hoy por hoy cómo se hace para crear el dinero, de ver cuál es el rol que empezaron a jugar los orfebres en la economía, que vamos a ver que es muy importante. Teníamos tres personas. Juana tiene 600 papeles. José tiene 400 papeles. Estos papeles que tienen representan monedas de oro que está en el depósito del orfebre y que suman 1000 monedas. ¿Sí? Como a la larga todos teníamos todo depositado en el mismo depósito del orfebre, lo que empezaron a hacer Juan y José es a intercambiar entre ellos los papeles. Y listo, no tengo necesidad de ir a buscar las monedas. Lo que empezó a pasar es que el orfebre se dio cuenta que pasaba el tiempo, y nadie venía a reclamarle las monedas. Entonces, como nadie venía a reclamarle las monedas, tenía el depósito lleno de monedas, tenía un montón de plata metida ahí, haciendo nada. Y cayó otra persona, Fernando, que necesitaba plata, y le dijo al orfebre: ¿vos me podés prestar plata? Y el orfebre, viendo que tenía el depósito lleno, le dijo: sí, claro, te presto. ¿Cuánto necesitas? 300 monedas. Bueno, listo, acá tenés 300 monedas, te las doy. Agarró de las 1000 monedas que tenía, le dio 300 monedas, quedaron 700 monedas. Y ahí, digo, a cambio, lo que le dijo el orfebre fue: bueno, dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro del tiempo que estipulemos, me vas a devolver las 300 monedas, obvio, pero no solo las 300 monedas, yo te voy a cobrar algo por este préstamo que te estoy dando. Y ese algo lo llamamos interés. Así es como surge la tasa de interés, que probablemente hayan escuchado alguna que otra vez. Fernando le va a pagar un porcentaje de esas monedas, supongamos un 10%, le va a devolver 330 monedas el día de mañana. Y el orfebre va a ganar plata por haber prestado esas monedas. Y lo que va a empezar a pasar es que Fernando va a empezar a comerciar con esas 300 monedas con el resto de la sociedad. Entonces, fíjense la situación. Hay 1000 monedas. 700 que tiene el orfebre, 300 que tiene Fernando. Hay 1000 papeles. Es decir, la cantidad de papeles y de monedas sigue siendo exactamente la misma. Ahora, ¿por cuánto dinero se terminan intercambiando bienes y servicios en la economía? En realidad, en la economía, los intercambios que empieza a haber entre Juana, José y Fernando es por 1300 papeles o 1300 monedas. Es decir, aparecieron 300 monedas más de la nada. Hay circulando en la economía 300 monedas más de las que había antes. Antes había 1000 nada más, 600 de una, 400 de otro. Pero ahora hay 1300. Ese es el primer tema. Hay más plata circulando en la economía que monedas de oro. Y el segundo tema que nos surge, o que surge pensar, es: ¿qué pasa si Juana y José reclaman todas sus monedas? Los dos puntos se enteran que empieza a correr el rumor: che, el orfebre no tiene todas las monedas, se está prestando monedas. Y, uy, esas son nuestras monedas. Bueno, no, vamos a pedirlas. Van corriendo los dos, piden los dos todas las monedas. Los dos van a pedir sus 1000 monedas y el orfebre no tiene las 1000 monedas. Y eso genera un problema en la economía de esa ciudad. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los orfebres? Bueno, los orfebres se guardaron una parte de
esas monedas dijeron, bueno, yo no voy a prestar las 1000 monedas. Algo me lo voy a guardar. ¿Por qué? Porque por ahí en algún momento, yo sé que estos dos no me vienen a pedir nunca nada, pero por ahí en algún momento alguno me quiere pedir algo porque se quiere ir a otra ciudad. Entonces, por las dudas, yo algo tengo que tener para darles. Y así es como se guardaron una reserva por las dudas para evitar que haya algún problema. Y así es como surge lo que llamamos la creación secundaria del dinero. En realidad hay dos formas de creación del dinero. La primera es la que vimos originariamente, lo que se llama la creación primaria, que es que la autoridad monetaria, el Banco Central, se reserva el derecho, si quiere lo puede delegar en otra persona, pero generalmente se lo reserva y se lo queda, a emitir billetes y monedas de curso legal. En Argentina, lo único que puede emitir billetes y monedas de curso legal es el Banco Central, a través de la Casa de la Moneda, pero el que autoriza la creación es el Banco Central. Y la cantidad de dinero está respaldada por el Banco Central, que es el que decide emitir el dinero. Ahora, hay una creación secundaria, que es esta, la de los orfebres, que es el dinero creado por los bancos, que son ni más ni menos que los orfebres de hoy. ¿De dónde salen los bancos? Bueno, estos amigos, los orfebres, lo que hacían generalmente es se sentaban en la puerta de los palacios donde se cobraban impuestos, se sentaban en un banco, al banco al que iba toda la gente que tenía que pagar impuestos y no tenía plata. Entonces ahí se sentaban en el banco y el orfebre les prestaba la plata. Así es como surge el concepto del banco. Y hoy por hoy esa función lo cumplen los bancos. Decía que el dinero es creado por los bancos a partir de los depósitos que hacemos los ahorristas, que se convierten en nuevos depósitos, en realidad en nuevos préstamos, es decir, en nuevo dinero. Yo deposito algo en el banco. Parte de eso que yo deposité, el banco se lo presta a otra persona. Y esa otra persona va a comprar bienes por esa plata. Entonces ahí hubo una multiplicación de dinero. Es más, a este efecto se lo conoce ni más ni menos como multiplicador del dinero. Pero ojo, los bancos no pueden prestar todo. Los bancos están obligados a guardar como reserva un porcentaje de sus depósitos por si alguien se los reclama. Sí o sí, el Banco Central los obliga a que un determinado porcentaje de sus depósitos se lo guarden. Los bancos se pueden quedar con eso o se pueden quedar con más. Hay veces que los bancos deciden prestar menos plata y quedarse con una reserva más grande por las dudas. Eso puede pasar, pero hay un mínimo obligatorio. A ese mínimo obligatorio lo conocemos como encaje bancario. Veamos cómo funciona esto. Supongamos un encaje bancario del 20%. ¿Sí? Supongamos que todas las personas depositamos el dinero en los bancos. Toda la plata está depositada en los bancos. El Banco Central lo que hace es emite 10.000 pesos. Se los presta al Poder Ejecutivo, a la Casa Rosada. El Poder Ejecutivo, esos 10.000 pesos que va a usar para pagar salarios, para contratar obras, para lo que sea, lo que hace es los deposita en un banco. Los 10.000 pesos. El banco se va a quedar con el 20%, es decir, 2.000, y los 8.000 restantes se los presta a alguien más, a una empresa. Esa empresa va a depositar los 8.000 que les prestó el banco, porque lo va a usar para comprar insumos, para lo que sea. Entonces lo va a tener depositado en su cuenta bancaria, supongamos en otro banco, y ese otro banco, ese depósito de 8.000, lo que va a hacer es se va a quedar con un 20%, 1.600, y la diferencia la va a prestar, 6.400, a otra empresa. ¿Y esa otra empresa qué va a hacer? Lo va a depositar en su banco para poder pagar sueldos, para poder comprar insumos, bla, bla. Ese nuevo banco se va a quedar con el 20%, 1.280, y la diferencia, 5.120, lo que va a hacer es prestársela a otra persona, a otra empresa, y así sucesivamente. Fíjense que el Banco Central emitió 10.000 pesos, pero en la economía, hoy por hoy, hay circulando algo así como los 10.000 pesos iniciales, más los 8.000 pesos que vinieron después, 18.000, más los 6.400 que vinieron después, serían 24.400, más los 5.120 que vienen después, más etcétera, 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 etcétera. Fíjense cómo el dinero se fue multiplicando. Hay ya 30 y pico mil pesos dando vuelta y este circuito sigue. De los 10.000 iniciales estamos en 30 y pico mil. ¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo sigue creciendo esto? ¿Hasta cuánto llega el multiplicador? Bueno, en realidad tiene un límite el multiplicador, porque no se puede prestar el 100%. Si se prestara el 100%, bueno, efectivamente esto seguiría y no pararía nunca, pero no se puede prestar todo. Algo los bancos se tienen que guardar, el encaje, la reserva legal. Entonces el límite de la creación secundaria de dinero está dado por las reservas que tienen que mantener los bancos, ¿sí? Porque eso no se puede prestar. Cuando todo el dinero que emitió el Banco Central, los 10.000 pesos, se haya convertido en reservas guardadas en todos los bancos, entonces ese dinero ya no se va a poder seguir prestando. En el momento en que los 10.000 pesos sean la reserva de los bancos, estén en la reserva de los bancos, ya no va a haber posibilidad de seguir multiplicando. Ese es el límite máximo. Entonces, suponiendo que este encaje es del 20%, como vimos recién, suponiendo que el Banco Central emitió 10.000 pesos, ¿cuánto dinero va a haber dando vuelta a la larga? Bueno, a ver, lo que dijimos es, cuando los 10.000 pesos sean o estén ubicados exclusivamente en la reserva de los bancos, entonces no va a haber más multiplicación. Ese es el límite. Entonces, cuando el 20% de todo el dinero que hay depositado, porque dijimos que el encaje es el 20% del dinero depositado, cuando el 20% de todo el dinero depositado se convierta en esos 10.000 pesos, no va a haber más multiplicación. Entonces, en definitiva, la base monetaria que va a haber van a ser los 10.000 pesos que emitió el Banco Central dividido el 20%. Lo que estoy haciendo es paso dividiendo el 20%. Es decir que los 10.000 pesos que prestó el Banco Central se pueden terminar convirtiendo en 50.000 pesos. Se multiplica por 5. En este caso el multiplicador es 5. Se multiplica por 5. En realidad, si el 100% de la plata se deposita, si el 100% de la plata que depositan los bancos están dispuestos a prestarlas, es decir, se quedan con el 20% del encaje y el resto están dispuestos a prestarla entera. En ese caso, el multiplicador será 1 dividido el encaje bancario. Así es como lo vamos a calcular. Y este es el límite, no es eterno, no es que se multiplica eternamente, pero se multiplica bastante, efectivamente. Bien, como venimos hablando mucho del Banco Central, en realidad hay una aclaración que no hice que deberíamos ya tener clara, que es que hay una autoridad de política monetaria en el país, que es el Banco Central. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos visto que existe la política fiscal? Hay distintas políticas económicas que sigue adelante el gobierno. La política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria, comercial, etc. Una de las patas de la política económica es la política monetaria. La política monetaria es la política que tiene por objetivo regular la cantidad de dinero que hay en la economía, o la que se encarga de regular la cantidad de dinero o la tasa de interés que se paga en la economía. Este es el objetivo de la política monetaria. ¿Quién la lleva adelante? El Banco Central, que es la autoridad monetaria. ¿Y cuáles o qué herramientas tiene el Banco Central para establecer la política monetaria, para llevarla adelante, para regular cuánta plata hay en la economía, para aumentar la cantidad de dinero que hay o reducir la cantidad de dinero que hay? Tiene muchas herramientas. Fundamentalmente hay tres grandes grupos, que son los siguientes. La primera es la tasa de encaje, esto que vimos recién, que es el requerimiento de liquidez que los bancos tienen que cumplir sí o sí, la plata que no pueden prestar. Si el Banco Central aumenta la tasa de encaje, lo que va a pasar es que los bancos pueden prestar menos plata, es decir que el multiplicador va a ser más chico y va a reducirse la cantidad de dinero. Si el Banco Central baja la tasa de encaje, los bancos pueden prestar más y aumenta la cantidad de dinero. Entonces, a mayor tasa de encaje, menos cantidad de dinero; a menor tasa de encaje, mayor cantidad de dinero. Es inverso. Por otro lado, el segundo grupo de herramientas que tiene el Banco Central son lo que se conocen como operaciones de mercado abierto. Las operaciones de mercado abierto son comprar y vender títulos públicos. La compra y venta de títulos públicos por parte del Estado a las instituciones financieras. Lo que hace el Banco Central es compra bonos del Estado o vende bonos del Estado.
Y a través de eso aumenta o reduce la cantidad de dinero. Esto es lo que hace, o de esta manera el Banco Central inyecta el dinero que emite. Lo que hace el Banco Central es, el Poder Ejecutivo, por ejemplo, le pide dinero prestado, el Banco Central lo emite y se lo presta al Poder Ejecutivo. Es decir, imprime los billetes y se los presta al Poder Ejecutivo. Entonces, cuando el Banco Central recibe un título de deuda, este papel del Estado, del Poder Ejecutivo que dice te voy a pagar tanta plata dentro de X tiempo, cuando recibe el título de deuda del Banco Central, lo que hace es entregar dinero a cambio. Entonces va a haber más dinero circulando en la economía. Y al contrario, cuando vende los títulos públicos el Banco Central, cuando se los vende a otra persona, lo que hace es recibir plata a cambio. Entonces, cuando el Banco Central recibe plata, lo que hace es reducir la cantidad de dinero que hay en la economía. Lo que hace es esterilizar, se dice esterilizar, bajar la cantidad de dinero que hay dando vueltas. Si el Banco Central absorbe pesos, los pesos ya no están mal circulando, sino que los tiene el Banco Central. Entonces, cuando compra un título público el Banco Central, entrega pesos a cambio y hay más pesos en la economía. Cuando vende el título público el Banco Central, absorbe pesos y hay menos pesos circulando en la economía. Y la tercera gran herramienta que tiene el Banco Central son los préstamos otorgados a los bancos comerciales, que se conocen como redescuentos. El Banco Central lo que hace es le da préstamos a los bancos. ¿Para qué? Para que los bancos las presten a su vez. Cuanto más préstamos da el Banco Central, más préstamos dan los bancos. Cuando menos préstamos da el Banco Central, menos préstamos dan los bancos. Y esto en general se suele manejar no tanto con la cantidad de préstamos, sino regulando las tasas de interés que cobra el Banco Central. Si el Banco Central le cobra al banco por un préstamo que le da un 10%, el banco va a tener que cobrar un 12, un 15, más plata de la que le cobre el Banco Central. Entonces, si el Banco Central sube la tasa de interés, los bancos tendrán que subir la tasa de interés. Y como es más caro pedir préstamos, va a haber menos préstamos. Si el Banco Central baja la tasa de interés, habrá menos tasa de interés que cobren los bancos y subirá la cantidad de préstamos. Habrá más dinero en la economía. Entonces, a mayores tasas de interés, va a haber menor dinero en la economía. Esta sería más o menos la lógica. Estas serían las tres operaciones o las tres grandes operaciones que realiza el Banco Central para regular la cantidad de dinero que hay en la economía. ¿Es importante la cantidad de dinero? Sí, es clave la cantidad de dinero en la economía. El dinero es muy importante, entonces es muy clave y es un concepto clave la cantidad de dinero que hay en la economía y en definitiva vamos a ver en las próximas clases que tiene consecuencias que haya más o menos dinero. Claramente tiene consecuencias. ¿Qué funciones tiene el Banco Central? Bueno, a ver, en realidad el título de este slide no tendría que ser herramientas de la política monetaria, sino dos grandes preguntas. A mí me parece que hay dos grandes preguntas que tienen que ver con la política monetaria que los economistas suelen discutir mucho. Y se las dejo planteadas, estas dos preguntas, para que las analicemos. La primera gran pregunta es: ¿cuáles son las funciones del Banco Central? Y acá hay dos grandes teorías. Una primera teoría que dice que la gran función del Banco Central es preservar el valor de la moneda. Y nada más. Esa es su función. Como autoridad monetaria lo que tiene que hacer es preservar el valor de la moneda. La segunda función, o la segunda alternativa, la segunda postura en esta discusión, es que la función del Banco Central es preservar el valor de la moneda y promover el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Esta es actualmente el objetivo de la Carta Magna del Banco Central. El Banco Central hoy por hoy tiene como objetivo. Suena parecido, pero no lo es. Hay, como le dije, dos grandes posturas. Hay algunos economistas que piensan que la primera postura no es suficiente. Hay otros que dicen que la segunda postura, al incluir la variable de la promoción del empleo y el desarrollo económico con equidad social, en definitiva termina desdibujando la primera, y que en realidad eso es
son funciones de otras áreas del gobierno, otras áreas económicas del Estado y no puntualmente del Banco Central. Y ahí es cuando entra en juego la segunda gran pregunta y que tiene mucho que ver con esta primera respuesta, que es ¿qué grado de autonomía debe tener el Banco Central? Es una discusión muy fuerte que hay dando vueltas, que los distintos gobiernos cuando son oposición suelen decir que el Banco Central tiene que ser autónomo y cuando son gobierno ahí empieza a ser un poco más complejo y bueno, no es tan así y lo vemos, pero es muy importante que definamos como sociedad en algún momento qué grado de autonomía debe tener el Banco Central. ¿Tiene que ser autónomo o no tiene que ser autónomo? Y ahí hay distintas posturas. Yo lo dejo planteado para que ustedes me digan qué piensan y que argumenten por qué piensan una cosa u otra y lo iremos discutiendo. Hasta acá llegamos hoy. Esta es la clase esto es más o menos de qué se trata el dinero. Es el inicio. Vamos a ver a partir de ahora otros temas relacionados con dinero. Pero para ver los otros temas necesariamente necesitábamos conocer conceptualmente de qué se trata el dinero, así que esto es más o menos, estos son los conceptos más generales que nos van a ayudar a entender la situación. Nos vemos pronto, hasta la próxima clase. Chau.